Marido festeja la gravidez de su amante y gasta $500,000 en la fiesta, pero descubrí que el bebé era de mi hermano. Era una noche pensada para brillar. El hotel más exclusivo, la élite reunida, el lujo en cada rincón y un brindis que parecía sellar un destino perfecto. Pero detrás de las luces y las sonrisas, alguien callaba. Un silencio calculado, una mirada que lo observaba todo y un secreto demasiado grande para permanecer oculto. Porque a veces no es lo que se celebra, sino lo que se esconde en medio de la celebración. Una mujer que parece vencida, un hombre cegado por el poder, y una verdad que espera el momento exacto para estallar. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se imagina. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Claudia Herrera subió los escalones del hotel más exclusivo de Beverly Hills con la frente erguida, como si nada pudiera quebrar su aplomo. El aire estaba impregnado de perfumes caros. El murmullo de la élite se mezclaba con el sonido de copas chocando y la música de una orquesta que interpretaba piezas clásicas para un público ansioso de mostrarse más que de escuchar. Aquella terraza convertida en escenario parecía un catálogo de lujo, mesas con manteles de seda, lámparas de cristal importadas y centros de mesa que costaban lo que un coche de alta gama. Ella avanzaba con calma, consciente de que esa noche no era una invitada más, sino el blanco de un espectáculo diseñado para marcarla. Todo lo que brillaba alrededor parecía gritar que su esposo había invertido $500,000 no en una celebración de vida, sino en un intento de sepultar su dignidad frente a todos. Rodrigo Méndez apareció entre aplausos, impecable en un traje blanco que destacaba bajo las luces doradas del rooftop. Saludaba a empresarios, políticos y artistas con la seguridad de quien cree poseer el mundo entre sus manos. Cada gesto suyo estaba calculado para proyectar poder, para confirmar que sus inversiones y su patrimonio lo colocaban por encima de los demás. Pero lo que más ardía era la manera en que llevaba de la mano a Natalia Suárez, vestida con un atuendo ajustado que resaltaba su embarazo. Ella reía con esa dulzura fingida que se usa para conquistar audiencias, posaba para los fotógrafos como si ya fuese la nueva reina de un imperio millonario y acariciaba su vientre como si allí estuviera guardado el futuro de una dinastía. Claudia, inmóvil, apretó los labios y se obligó a no mostrar la herida. El presentador del evento, contratado para dar brillo a la velada, tomó el micrófono y comenzó a elogiar la generosidad de Rodrigo. Palabras como visionario, líder y hombre ejemplar resonaban en las bocinas, mientras la multitud aplaudía con entusiasmo. Claudia observaba en silencio, consciente de que cada elogio era una piedra más sobre sus hombros, porque todos sabían que ella estaba allí, obligada a presenciar el triunfo de otra mujer sobre su propio matrimonio. La humillación no estaba en el lujo que la rodeaba, sino en la manera en que Rodrigo había convertido su dolor en espectáculo público. Había algo cruel en la sonrisa de Natalia, en la forma en que buscaba el aplauso como si se tratara de un concurso de belleza, ignorando deliberadamente a la esposa legítima que se encontraba a pocos metros. La orquesta cambió a un ritmo más vibrante. Las luces bajaron y una pantalla gigante comenzó a proyectar imágenes de Rodrigo y Natalia en momentos íntimos preparados para exhibirse como una campaña de marketing. Los dos aparecían en yates, en viajes exclusivos, en clínicas privadas de alta gama, como si su historia estuviera diseñada para ser consumida por la prensa rosa. Claudia sintió un nudo en el estómago, pero no se permitió parpadear. Cada fotografía era un recordatorio de cómo su esposo había convertido la infidelidad en espectáculo millonario, gastando lo que muchos jamás tendrían en toda su vida, solo para destruirla frente a ese círculo de poder. Ella no se quebró, no bajó la mirada, porque entendía que su fuerza estaba en aparentar indiferencia mientras su interior ardía como pólvora. Un empresario cercano a Rodrigo se acercó a Claudia con un gesto condescendiente, ofreciéndole champán y diciendo: «Debe sentirse orgullosa de que su esposo tenga al fin un heredero». Sus palabras cayeron como ácido. Ella aceptó la copa, sonrió con cortesía y respondió: «El orgullo y la dignidad no siempre se miden con el mismo rasero». El hombre no entendió la indirecta, pero algunos presentes captaron la firmeza detrás de esa respuesta. Claudia sabía moverse en ese mundo de millonarios acostumbrados a las apariencias, y era consciente de que la verdadera batalla no se libraba en la mesa de inversiones ni en el patrimonio, sino en la resistencia emocional. Callar cuando quieren verte rota es una victoria silenciosa que pocos comprenden. Rodrigo subió al escenario con Natalia, tomó el micrófono y agradeció la presencia de todos. Su voz retumbó con seguridad, alabando la fidelidad de sus amigos y la grandeza de la ocasión. Había gastado $500,000 en ese evento porque quería algo más que celebrar. Buscaba consolidar su imagen como un hombre capaz de garantizar el futuro de su apellido. Natalia,
A su lado, lucía como una actriz en un estreno, sonriendo en cada flash, posando de manera calculada. Rodrigo habló de inversiones, de patrimonio familiar, de cómo el nacimiento de su hijo sería el paso definitivo para asegurar un legado millonario. Claudia lo miraba sin pestañear, preguntándose cómo alguien podía transformar la traición en un discurso tan brillante y frío. Los invitados vitoreaban cada palabra, alzaban las copas, gritaban su nombre como si fuese una estrella de rock. Claudia los observaba uno por uno, reconociendo en muchos de ellos rostros que alguna vez habían admirado su propia carrera como abogada brillante. Ahora la miraban con compasión, con lástima, como si fuese un objeto decorativo que había perdido valor en el mercado social. Ella respiró hondo y recordó las palabras de su padre: Don Mateo, nunca bajes la mirada frente a quienes quieren verte derrotada, porque la primera derrota comienza en tus ojos. Esa noche, esa frase se convirtió en su escudo. Se mantuvo firme, erguida, aunque por dentro sintiera que cada aplauso era un latigazo contra su piel. Natalia, disfrutando de su protagonismo, se acercó al micrófono y agradeció el cariño de todos, asegurando que el bebé traería unión y prosperidad a la familia Méndez. La multitud volvió a aplaudir con entusiasmo. Claudia se preguntaba como una psicóloga, alguien que debería comprender la fragilidad humana, podía ser tan despiadada en su ambición. Tal vez esa era la clave. Natalia no buscaba curar heridas, sino abrirlas para escalar socialmente. Claudia lo sabía. Para esa mujer, el embarazo era un pasaporte de alta gama hacia un mundo de privilegios, y Rodrigo era el medio para lograrlo. Cada palabra que pronunciaba era un dardo envenenado disfrazado de dulzura. La tensión aumentó cuando Rodrigo, orgulloso, levantó una copa de champán y comenzó su discurso final. Habló de su empresa, de su visión millonaria, de cómo había construido un imperio desde cero gracias a su inteligencia y su disciplina. Mencionó su patrimonio como si fuera un trofeo, y la prensa lo fotografiaba sin descanso. Todo estaba diseñado para que esa noche quedara grabada en los periódicos del día siguiente como una de las más exclusivas de la ciudad. Claudia lo escuchaba con la serenidad de quien sabe que el verdadero poder no está en el dinero gastado, sino en la capacidad de esperar el momento justo para contraatacar. Ella no interrumpió, no gesticuló, no ofreció resistencia, se limitó a observar. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Los Ángeles justo cuando Rodrigo pronunció la frase que desgarró el aire. Al fin tendré un hijo varón para heredar mi imperio. El aplauso fue ensordecedor. Las cámaras captaron el instante y Natalia, entre risas, se abrazó al como si acabara de ganar un premio de cine. Claudia sostuvo la copa con firmeza, dio un sorbo lento y fingió sonreír. Por dentro, algo en ella se rompía, pero también algo se encendía. La certeza de que esa humillación sería recordada, porque ella no estaba hecha para ser víctima eterna. Sus ojos se clavaron en Natalia, no con odio, sino con una promesa silenciosa. Esa noche no sería olvidada, ni por ella, ni por ninguno de los que se atrevieron a aplaudir su dolor. Claudia dejó atrás el bullicio del hotel y condujo en silencio por las avenidas de Los Ángeles hasta la casa de su padre. El volante parecía un ancla que la mantenía firme mientras por dentro aún ardía la rabia de la humillación. En cada semáforo veía a su propio reflejo en el vidrio, la abogada impecable que todos admiraban, ahora reducida a un símbolo de burla social. Cuando estacionó frente a la residencia Herrera, un lugar sobrio pero cargado de historia familiar, respiró hondo. Allí no había lujo artificial ni inversiones para presumir, solo la presencia serena de don Mateo, un hombre que había sabido levantar un patrimonio de respeto con su palabra y su integridad. Claudia necesitaba escucharlo, porque sabía que su calma podía transformar la furia en estrategia. La puerta se abrió antes de que tocara el timbre. Don Mateo la esperaba en la entrada, con un café recién hecho y la mirada grave. Sin preguntas innecesarias, la invitó a pasar al despacho, donde los estantes de madera estaban repletos de libros de derecho, recuerdos de juicios ganados y fotografías de épocas en que la familia parecía indestructible. El contraste era brutal. Mientras Rodrigo se rodeaba de alta gama y ostentación millonaria, su padre mantenía una vida sobria, convencido de que el verdadero lujo era conservar la dignidad intacta. Claudia se dejó caer en un sillón, cerró los ojos un instante y permitió que el silencio hablara primero. Su padre no la presionó, sabía que las palabras llegan cuando la herida se calma. Finalmente, Claudia rompió el silencio. Me invitó a su fiesta como quien lleva a un enemigo al cadalso, murmuró con la voz quebrada. Don Mateo la observó con serenidad, sin interrumpir. Ella continuó, describiendo cada detalle, la arrogancia de Rodrigo, la sonrisa altiva de Natalia, los aplausos de quienes alguna vez habían sido sus colegas.
Cada palabra salía como una piedra que necesitaba expulsar. Don Mateo escuchaba, asintiendo con un leve movimiento de cabeza, hasta que ella terminó de hablar. Entonces se inclinó hacia adelante y, con esa voz pausada que siempre había tenido, dijo: «Rodrigo cree que te enterró esta noche, hija, pero aún no sabe con quién se casó. La paciencia, la inteligencia y el tiempo son armas que ni el dinero más millonario puede comprar». Claudia lo miró con incredulidad. «¿Paciencia? Después de todo lo que hizo, ¿me pides paciencia?». El padre sonrió apenas, como quien conoce los caminos de la vida mejor que nadie. «Hija, la ira te puede convertir en su reflejo, y tú no estás hecha para ser una copia barata de ese hombre. Si quieres vencerlo, no lo hagas con gritos ni con impulsos, hazlo con estrategia. Rodrigo puede tener patrimonio, inversiones y un séquito que lo aplauda, pero lo que no tiene es la capacidad de prever una jugada silenciosa. Esa es tu ventaja». Claudia guardó silencio, reflexionando en sus palabras, entendiendo que lo que necesitaba no era reaccionar de inmediato, sino construir un plan que lo dejara indefenso. El despacho se llenó de recuerdos cuando don Mateo sacó de un cajón un álbum de fotos. Allí estaban imágenes de Claudia de niña, en concursos de debate, en sus primeros casos ganados, siempre firme, siempre calculadora. «No olvides quién eres», dijo, pasando las páginas. «Tú no llegaste hasta aquí para que un hombre con dinero fácil y un ego inflado te robe la esencia. Tú eres Herrera, y un Herrera no se doblega. Podemos perder inversiones, podemos perder un apellido en la boca de la prensa, pero lo que no podemos perder es la dignidad». Claudia acarició las fotos con un nudo en la garganta, reconociendo que su padre tenía razón. Lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, era su propio legado. Claudia respiró hondo y confesó algo que hasta ese momento había guardado para sí. «Hay algo raro en todo esto. Las fechas de ese embarazo no coinciden. Natalia presume demasiado, demasiado pronto». Don Mateo alzó una ceja, interesado. «¿Qué insinúas?». Claudia bajó la voz como si temiera que las paredes escucharan. «Que ese hijo tal vez no sea de Rodrigo». El aire se volvió más denso. El padre apoyó las manos sobre la mesa y murmuró: «Entonces lo que tenemos aquí no es solo un adulterio, es una traición múltiple. Y si decides ir al fondo, no habrá regreso. ¿Estás dispuesta a cargar con eso?». Claudia lo miró fijamente. «Estoy dispuesta a todo, pero necesito pruebas». Don Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el jardín, iluminado apenas por las farolas. «Las pruebas son como el fuego. Si no las controlas, pueden incendiarte a ti también. No olvides, Claudia, que al exponer la verdad no solo destruirás a Rodrigo y a esa mujer, también arrastrarás a cualquiera que esté involucrado». Ella comprendió que su padre hablaba con la experiencia de quien había defendido causas imposibles y sabía el precio de la justicia. La palabra incendiar le quedó resonando en la mente como un eco. Pero en lugar de asustarla, la fortaleció. Porque lo que ardía en su interior ya era un incendio difícil de contener. «Necesito acceso a sus registros médicos», dijo Claudia de pronto, dejando a su padre sorprendido. «Si hay algo que no cuadra, lo voy a encontrar». Don Mateo la miró con mezcla de orgullo y preocupación. «No olvides que la inteligencia fría puede ser tu aliada, pero también puede aislarte. ¿Estás segura de que no buscas solo venganza?». Claudia se levantó, caminó hasta la mesa y puso las manos firmemente sobre la madera. «No, padre. Lo que busco es justicia. Si Rodrigo usó $500,000 para exhibir mi humillación, yo usaré la verdad para exhibir su mentira. Y créeme, la verdad es más cara que cualquier inversión millonaria». Don Mateo sonrió, aunque sus ojos revelaban un dejo de tristeza. Sabía que su hija estaba a punto de emprender una batalla que no solo la enfrentaría a su esposo, sino también a la familia misma. «Entonces empieza por observar, hija. A veces la pista más grande está en los detalles más pequeños. Y recuerda, los enemigos más peligrosos son aquellos que dicen quererte». Claudia asintió, sintiendo que esas palabras eran más que un consejo, eran una advertencia. Se despidió de su padre con un abrazo fuerte, guardando en el pecho esa mezcla de fuerza y melancolía que siempre le transmitía. Al salir de la casa, el viento fresco de la madrugada la golpeó en el rostro. Subió al coche, encendió el motor y se quedó unos segundos mirando el espejo retrovisor. Vio su propio reflejo, pero también la silueta de su padre observándola desde la ventana, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Apretó el volante y susurró: «No me subestimes, Rodrigo». La ciudad la esperaba con sus luces encendidas, con sus secretos escondidos en cada esquina. Y entre esas sombras,
Claudia ya había decidido que encontraría la primera grieta en la fachada perfecta de su enemigo. Los días siguientes los vivió en automático. Iba a trabajar como si nada. Asistía a reuniones legales con la misma seguridad de siempre, pero su mente no dejaba de repasar las palabras de don Mateo. Paciencia, inteligencia, tiempo. Era como si esas tres piezas formaran un rompecabezas que necesitaba armar antes de mover cualquier ficha. Sabía que Rodrigo estaba confiado, que creía haberla reducido a un adorno en su vida millonaria. Lo que no sospechaba era que ella ya había puesto en marcha un plan silencioso, un plan que se alimentaba del consejo de su padre y de la sospecha de que el embarazo era conde algo mucho más oscuro de lo que todos imaginaban. Claudia abrió una carpeta en su escritorio y comenzó a recolectar información. Fechas de consultas médicas, registros de clínicas privadas, artículos en revistas donde Natalia había hablado de su embarazo con detalle. Cuanto más investigaba, más notaba inconsistencias, plazos que no cuadraban, citas médicas adelantadas, rumores que parecían haber sido sembrados con prisa. Esa primera pista la golpeó como un rayo. Algo no encajaba y esa era la llave que podía abrir la puerta de una verdad devastadora. Sonrió con frialdad, recordando la serenidad de su padre, y pensó, esto apenas comienza. La sospecha se convirtió en compañía constante. Claudia no podía dejar de pensar en las palabras de su padre y en las fechas que no coincidían, como piezas desordenadas de un rompecabezas que alguien había intentado forzar. Fue en una cena familiar donde la tensión se hizo más visible. Mientras todos hablaban del supuesto heredero de Rodrigo, Andrés Herrera apenas probaba bocado. El médico prestigioso, siempre tan seguro y encantador, evitaba las miradas como si ocultara un peso insoportable. Claudia lo observaba en silencio, midiendo cada gesto, porque su instinto le decía que allí había algo más que nervios. Y en su mundo, nada pasaba desapercibido. La mesa estaba colmada de platillos elaborados y vino de alta gama, pero el sabor era amargo para ella. La conversación giraba en torno a inversiones, negocios millonarios y el futuro patrimonio de la familia Méndez, como si todo estuviera ya asegurado. Rodrigo se mostraba triunfal, mientras Natalia hablaba de los preparativos del bebé con entusiasmo exagerado. En medio de aquel espectáculo, Andrés bebía con rapidez, sirviéndose una copa tras otra, tratando de ocultar su incomodidad detrás del cristal. Claudia lo conocía demasiado bien. Su hermano nunca había sido buen mentiroso, y esa noche estaba dejando que la culpa lo devorara. Un instante fugaz confirmó sus sospechas. Natalia se inclinó hacia la mesa para buscar una servilleta, y en ese movimiento sus ojos se cruzaron con los de Andrés. Fue apenas un destello, pero Claudia lo notó. No era la mirada casual de un cuñado, era un reflejo cargado de historia compartida, de algo que debía permanecer oculto. Ella no dijo nada. Solo apretó el tenedor con fuerza y guardó aquella imagen en su memoria como si fuera una prueba más en su expediente secreto. Rodrigo, ajeno a todo, brindaba por el milagro de la vida mientras el verdadero milagro era que los demás no vieran lo evidente. Las reuniones siguientes se volvieron un campo de observación. Claudia comenzó a trazar un mapa mental de cada gesto de su hermano. La manera en que se ponía rígido cuando alguien preguntaba por el bebé, los silencios prolongados, los cambios bruscos de tema. Era un médico reconocido, un hombre acostumbrado a guardar la calma frente a emergencias, pero en ese terreno emocional estaba desarmado. Claudia entendía que las emociones no se esconden con bata blanca ni con prestigio académico, y mucho menos cuando la conciencia está manchada. La sospecha crecía en ella como una semilla venenosa. Una tarde, mientras organizaba documentos en su despacho, recordó un detalle que había pasado inadvertido. Meses atrás, en una reunión informal, había visto un mensaje en el celular de Andrés que la incomodó. Era un texto breve, sin firma, pero con una frase reveladora. No debimos hacerlo aquí. En aquel momento lo descartó, atribuyéndolo a algún secreto profesional. Ahora, con todo lo que sabía, esas palabras adquirían un sentido distinto. ¿Y si aquel mensaje provenía de Natalia? La posibilidad la estremeció, no porque confirmara una traición, sino porque transformaba el escándalo en algo aún más cruel. Un hermano implicado. Claudia comenzó a tejer recuerdos, hilando escenas que antes parecían inofensivas. Las miradas esquivas en la última Navidad, la repentina salida de Andrés de una reunión cuando Natalia anunció que estaba embarazada, la manera en que él evitaba los brindis. Todo cobraba forma bajo una nueva luz. La verdad, aunque aún incompleta, empezaba a perfilarse con nitidez. Era como si cada recuerdo estuviera esperando el momento exacto para revelarle lo que siempre estuvo delante de sus ojos. Y esa claridad la llenaba de una mezcla inquietante, dolor,
asco y la certeza de que se acercaba al núcleo de un secreto devastador. Decidió probar a su hermano con una conversación casual. Una tarde, en el jardín de la casa paterna, le preguntó de manera inocente qué opinaba sobre el embarazo de Natalia. Andrés, que siempre había sido elocuente, se quedó mudo. Balbuceó una respuesta sin convicción, diciendo que no le prestaba demasiada atención a esos temas. Claudia lo miró fijamente, sin apartar la vista, y notó cómo su piel se tensaba. ¿De verdad no te importa?, insistió ella con voz tranquila. Andrés se levantó bruscamente, alegando que tenía una cirugía urgente, aunque era domingo y no había programado ninguna. Esa huida fue más reveladora que cualquier confesión. Las noches comenzaron a ser más largas para Claudia. En su habitación, repasaba mentalmente cada señal, cada silencio de su hermano, hasta convencerse de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Se preguntaba si debía enfrentarlo directamente o esperar a tener pruebas sólidas. Don Mateo, al notar su preocupación, le aconsejó prudencia. El silencio es un arma que confunde más que 1000 palabras, le dijo. Pero ella sabía que no podría sostener la calma eternamente, porque cada día que pasaba, la traición parecía crecer en tamaño y peso. Y si algo detestaba era vivir bajo la sombra de una mentira. En medio de esa tensión, ocurrió algo inesperado. Claudia recibió una llamada anónima a su celular. Una voz masculina distorsionada que le susurró: «No sigas hurgando en lo que no te concierne, Claudia». El mensaje fue breve, pero la dejó helada. ¿Quién podía haberla llamado? ¿Rodrigo, intentando intimidarla? ¿Natalia, desesperada por ocultar algo? ¿O quizá alguien más, consciente de lo que estaba a punto de descubrir? Lo cierto es que esa advertencia no la asustó. Al contrario, fue la confirmación de que estaba tras la pista correcta. Cuando alguien se molesta porque indagas, es porque teme que descubras demasiado. La amenaza se convirtió en gasolina para su determinación. Claudia comprendió que lo que estaba a punto de destapar no solo podría derrumbar a Rodrigo, sino a toda su familia. Andrés, el hermano ejemplar, el médico admirado, podía ser parte del engaño más perverso que jamás imaginó. Se preguntó qué pensaría su padre si llegaba a confirmarlo. Don Mateo siempre había hablado de la dignidad como un patrimonio intocable. ¿Cómo reaccionaría al descubrir que uno de sus hijos lo había manchado con una relación prohibida? Claudia respiró hondo, se juró a sí misma no detenerse y guardó en su interior la fuerza suficiente para seguir hasta el final. La madrugada la encontró revisando notas, fotos y calendarios. Sobre la mesa, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero faltaba la prueba definitiva. Aún así, Claudia sabía que estaba cerca, demasiado cerca. El recuerdo de la mirada entre Andrés y Natalia en aquella cena la perseguía como un fantasma. El eco de la llamada anónima le martillaba en la cabeza. Todo indicaba que detrás de esa fachada de lujo y apariencias, la verdad esperaba para estallar. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Claudia sabía que sus sospechas necesitaban algo más que miradas incómodas o silencios culpables. Como abogada, había aprendido que la intuición es útil, pero las pruebas son las que deciden las batallas. Una mañana, sin dar aviso a nadie, se dirigió al hospital donde trabajaba Andrés. Fingió una visita cordial, saludó a colegas suyos y caminó por los pasillos con paso seguro, como si aquel lugar también le perteneciera. Mientras charlaba con una enfermera, consiguió información valiosa sobre los análisis prenatales de Natalia. No era sencillo, pero tenía contactos que aún respetaban su nombre y sabían guardar secretos. Lo que estaba por encontrar podía cambiarlo todo. Aquella misma tarde, en un café discreto del centro de Los Ángeles, Claudia se reunió con un viejo amigo forense que le debía favores de otros tiempos. Entre tazas de espresso y miradas atentas, le explicó lo que necesitaba: comparar el ADN de Andrés con los registros prenatales de Natalia. El hombre la observó con sorpresa, casi con incredulidad, pero terminó aceptando. «No me preguntes cómo lo haré, ni cuándo, solo confía», le advirtió. Claudia asintió, sabiendo que en este juego la discreción era tan valiosa como el oro. No había marcha atrás. En aquel sobre invisible estaba el inicio de una verdad que podía derrumbar a toda su familia. Los días que siguieron fueron un suplicio. Claudia mantenía su rutina impecable, atendiendo clientes, participando en reuniones, sonriendo en cócteles de alta gama, pero por dentro estaba consumida por la ansiedad. Cada vez que sonaba su teléfono, creía que era la llamada del forense. Cada vez que veía a Andrés en alguna reunión, lo escrutaba con la mirada, imaginando cómo reaccionaría al verse descubierto. Rodrigo, mientras tanto, vivía en su mundo de inversiones millonarias, convencido de que había triunfado en todo.
La ironía era insoportable. Mientras él presumía de su patrimonio, la verdadera bomba estaba creciendo en el silencio de Claudia. Finalmente, la llamada llegó. El corazón de Claudia se aceleró al escuchar la voz grave del forense. Lo tengo. Quedaron en encontrarse en un estacionamiento subterráneo, lejos de ojos indiscretos. El hombre llegó con una carpeta sellada y se la entregó sin rodeos. «¿Esto no lo viste? Yo no existo», dijo antes de marcharse. Claudia permaneció sola dentro del coche, con la carpeta sobre sus rodillas. Tardó varios segundos en abrirla, como si sus manos se resistieran a confirmar lo que su mente ya sospechaba. Cuando al fin la desplegó, la frialdad de las cifras la atravesó como un cuchillo. 99,9% de compatibilidad entre el ADN de Andrés y el feto. El impacto fue tan brutal que necesitó respirar varias veces para no gritar. Allí estaba la prueba irrefutable, el documento que transformaba las sospechas en certeza. El hijo que Rodrigo presumía como el heredero de su imperio era en realidad de su propio cuñado. La traición tenía un rostro doble, y lo más doloroso era que venía de sangre propia. Claudia cerró los ojos un instante y sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies. Recordó las palabras de don Mateo: las pruebas son como el fuego. Y sí, tenía en las manos un incendio listo para arrasar con todos. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación, sosteniendo la carpeta como si fuera dinamita. ¿Qué hacer con esa verdad? Podía destruir a Rodrigo, humillar a Natalia y derrumbar la imagen impecable de Andrés. Pero también podía desgarrar a su familia, arruinar la salud de su padre y convertir cada reunión en un campo de batalla. El dilema era insoportable: usar la verdad como arma o enterrarla para siempre. Claudia no lloró. Su frialdad natural la protegía, pero por dentro sentía un vacío tan grande que ni el lujo ni el prestigio podían llenar. A la mañana siguiente, se vistió con un traje impecable y salió a la calle como si nada hubiera ocurrido. El mundo seguía girando. Los autos de alta gama circulaban por las avenidas, las personas iban a sus trabajos, los noticieros hablaban de inversiones millonarias y de nuevos contratos. Nadie sospechaba que ella llevaba en el bolso un secreto capaz de destruir fortunas y patrimonios. Era como caminar con un arma invisible, una que no disparaba balas, sino verdades. En la sonrisa fría que ofrecía a sus colegas, se escondía la certeza de que había cruzado un punto de no retorno. Al encontrarse de nuevo con Andrés en una reunión familiar, Claudia lo observó con otros ojos. Ahora sabía que cada silencio suyo era una confesión, cada copa vacía un grito ahogado de culpa. Natalia, radiante como siempre, hablaba de cunas doradas y fiestas de bienvenida para el bebé, ignorante de que su teatro estaba a punto de derrumbarse. Rodrigo, arrogante, seguía planeando banquetes millonarios y posando como un emperador. Claudia no dijo nada. Guardó silencio, porque sabía que el poder no estaba en hablar, sino en elegir el momento exacto para mostrar las cartas. Ese mismo día, decidió guardar copias de las pruebas en diferentes lugares. No era ingenua. Entendía que al mover una ficha tan peligrosa, podía convertirse en blanco de cualquier ataque. Envió un sobre a un notario de confianza, dejó otro en casa de su padre y conservó el original bajo llave. Su mente jurídica le recordaba que la verdad no solo debía descubrirse, debía protegerse. De nada servía exponerla si no estaba preparada para las consecuencias. Y Claudia, aunque herida, no era una mujer que actuara sin calcular. En ese ajedrez, cada movimiento debía ser preciso. Con la certeza en sus manos, Claudia empezó a sentir una calma extraña. No era paz, era la serenidad de quien sabe que tiene el arma más poderosa contra sus enemigos. El dolor seguía allí, pero también un sentido de propósito. Ya no se trataba solo de soportar la humillación pública o de vengarse de Rodrigo, se trataba de defender su nombre, su lugar y demostrar que la dignidad vale más que cualquier inversión millonaria. Mientras bebía un café frente a la ventana de su despacho, comprendió que la vida le había dado una misión: desenmascarar a quienes intentaron reducirla a nada. Los días siguientes los vivió con una máscara perfecta. Sonreía en eventos, conversaba con colegas y fingía indiferencia frente a Rodrigo, pero en el fondo estaba organizando su próxima jugada. La carpeta con el ADN se había convertido en su talismán, la prueba de que no estaba loca ni celosa, sino que había sido víctima de la peor traición. Cada vez que la abría y veía a ese 99,9%, sentía una mezcla de rabia y poder. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero debía esperar la ocasión precisa, la que convirtiera su venganza en una lección inolvidable para todos. Claudia apagó la luz de su oficina una noche y salió a la calle con paso firme. El viento de Los Ángeles acariciaba su rostro mientras pensaba en lo que vendría.
No había vuelta atrás, y en el fondo lo sabía. Esa verdad iba a estallar, y cuando lo hiciera, no solo cambiaría su vida, sino que arrastraría consigo a todos los que habían jugado con su dignidad. En sus ojos brillaba la chispa de una decisión tomada. Ya no era cuestión de si lo haría, sino de cuándo. Y ese cuándo se acercaba con la fuerza de una tormenta. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hermano es el padre del hijo del amante de tu esposo, ¿guardarías silencio para proteger a tu familia o revelarías la verdad sin importar las consecuencias? Claudia apareció en la siguiente gala social como si nada hubiera sucedido. El vestido rojo que eligió no era casual, transmitía poder, confianza y una sensualidad fría que descolocó a varios asistentes. Rodrigo, convencido de que había logrado reducirla a una figura decorativa, la saludó con un gesto forzado, mientras Natalia la abrazaba frente a las cámaras con un entusiasmo exagerado. Los periodistas no dejaban de disparar flashes, y Claudia, serena, respondió a cada saludo como si disfrutara de la velada. Nadie podía imaginar que llevaba en su mente la certeza del ADN y que cada sonrisa era un disfraz para ocultar su estrategia. La calma se había vuelto su mejor máscara. Rodrigo levantaba copas, brindaba por nuevas inversiones y hablaba de su patrimonio como si fuera una obra de arte digna de admiración. Cada palabra que pronunciaba reforzaba su imagen de millonario exitoso. Natalia asentía con devoción, acariciando su vientre en cada pausa dramática, como si su embarazo fuera el pasaporte definitivo al mundo de la alta gama. Claudia lo observaba sin pestañear, fingiendo orgullo por su esposo, cuando en realidad lo veía como un actor torpe interpretando un papel gastado. El contraste era brutal. Mientras él proyectaba poder, ella se convertía en la sombra que lo desarmaría con la verdad en el momento preciso. La velada transcurría con normalidad hasta que un empresario se acercó a Claudia y le dijo en tono confidencial: «Tiene suerte, señora Herrera. Pocas mujeres aceptarían compartir escenario con la amante de su marido». Claudia sonrió con ironía y respondió: «La suerte es un concepto relativo. Algunos creen que está en el dinero, yo creo que está en la paciencia». El hombre se rió, sin captar la profundidad de sus palabras, pero varios alrededor quedaron intrigados. Aquella frase, sencilla y afilada, fue suficiente para sembrar dudas entre quienes habían comenzado a creer que Claudia era solo una espectadora pasiva en la obra de Rodrigo. Mientras la orquesta llenaba el salón con música suave, Natalia se acercó a Claudia con una sonrisa impecable. «Espero que entiendas que todo esto no es personal», susurró con voz apenas audible. Claudia giró hacia ella, manteniendo el gesto cordial para las cámaras, y respondió con calma helada: «Claro que no, Natalia. Tan solo me divierte ver cómo presumes algo que no es tuyo». La amante palideció de inmediato, pero se obligó a mantener la sonrisa. Era la primera señal de que Claudia había dejado de ser la mujer callada que soportaba, y ahora jugaba con un veneno silencioso que podía paralizar. Rodrigo, distraído entre conversaciones sobre inversiones y proyectos millonarios, no se dio cuenta del intercambio. Seguía pavoneándose con orgullo, convencido de que el mundo lo aplaudía. Claudia, en cambio, usaba el silencio como un arma. No necesitaba levantar la voz ni confrontar a nadie directamente. Le bastaba con mirar a Natalia de una manera que la descolocaba por completo. La psicóloga, acostumbrada a manipular las emociones de los demás, se encontraba por primera vez frente a alguien que leía cada una de sus grietas internas. Esa guerra invisible entre ambas se volvió el verdadero espectáculo de la noche. Al final de la cena, Rodrigo organizó un brindis improvisado para agradecer el apoyo de sus socios. Habló de nuevas alianzas, de su patrimonio sólido y del legado que dejaba para su futuro heredero. Claudia alzó su copa con la misma elegancia que todos, pero en lugar de mirar a su esposo, dirigió sus ojos a Natalia. Se inclinó levemente y, con un tono tan bajo que solo la amante pudo escuchar, murmuró: «Sé quién es el verdadero padre de tu hijo». La sonrisa de Natalia se quebró como cristal bajo presión. La copa casi se le escurrió de las manos, y aunque intentó recuperarse, la incomodidad fue evidente. Los invitados aplaudieron sin notar lo que acababa de suceder, pero Claudia disfrutó de aquella reacción silenciosa. Había sembrado en Natalia un miedo que no podría ocultar. Esa frase se convirtió en un eco que la perseguiría durante toda la noche, mientras intentaba mantener la compostura frente a los demás. Claudia no necesitaba pruebas en ese instante, bastaba con el pánico reflejado en el rostro de su enemiga para confirmar que la tenía acorralada. La calma no era resignación, era su estrategia. Y en esa calma estaba la semilla de la venganza. Horas después, cuando la fiesta se disolvió y los invitados se retiraban en sus coches de alta gama, Claudia se permitió un último gesto de poder. Se acercó a Rodrigo,
lo felicitó públicamente por el evento y le entregó un beso frío en la mejilla. «Felicidades, querido», dijo con un tono que parecía cariño, pero escondía veneno. Él, ingenuo, sonrió satisfecho, creyendo que había consolidado su victoria. Nadie notó que aquel beso era una despedida simbólica, un adiós silencioso al papel de esposa sumisa. Claudia ya no estaba allí para acompañarlo, estaba allí para preparar su caída. En el trayecto de regreso a su casa, mientras el chofer conducía en silencio, Claudia repasó cada detalle de la noche. El nerviosismo de Natalia, la indiferencia de Rodrigo, la complicidad de algunos invitados. Todo formaba parte de un tablero que ella comenzaba a controlar con precisión quirúrgica. En su bolso llevaba la carpeta del ADN, como si fuese un arma lista para disparar en el momento adecuado. No sentía culpa ni duda, solo una calma tensa que le daba fuerzas. Era la calma del cazador que espera el instante perfecto para atrapar a su presa. Esa noche, al entrar en su dormitorio, dejó el vestido cuidadosamente doblado sobre una silla y se miró en el espejo. No vio a una mujer traicionada ni a una esposa humillada, vio a una estratega. Los ojos reflejaban determinación, la boca un gesto contenido de victoria anticipada. El disfraz de la calma había funcionado. Rodrigo seguía creyendo que ella era irrelevante. Natalia había probado el sabor del miedo y Andrés seguía ocultándose en su silencio culpable. Claudia comprendió que el verdadero poder no estaba en los millones gastados en fiestas ni en el patrimonio exhibido ante la prensa, sino en saber esperar y actuar en el momento exacto. Se recostó en la cama con la carpeta cerca, como si fuese un recordatorio de lo que estaba en juego. El sonido lejano de la ciudad la arrullaba, mientras en su mente se dibujaban los próximos movimientos. Nadie sospechaba que la mujer que todos daban por vencida había tomado el control de la partida. Claudia cerró los ojos con serenidad y pensó: la calma es mi disfraz, y mi verdad será su ruina. El peso de la verdad comenzó a devorar a Andrés. En el hospital, rodeado de pacientes y colegas, mantenía la compostura de un médico respetado, pero cada vez que escuchaba la palabra embarazo sentía un nudo en el estómago. Sus manos, tan firmes en una cirugía, temblaban cuando alguien mencionaba a Natalia. La culpa se filtraba en su vida diaria, transformando sus logros profesionales en sombras. Mientras tanto, Claudia lo observaba con la paciencia de un cazador. No necesitaba presionarlo, sabía que su propio silencio sería el veneno que lo llevaría a buscarla tarde o temprano. Y esa tarde llegó. Andrés apareció en el despacho de Claudia con el rostro desencajado, como si hubiese envejecido años en pocos días. Cerró la puerta sin pedir permiso, se dejó caer en la silla y confesó: «Ya lo sabes, ¿verdad?». Claudia, sin mover un músculo, respondió: «Sé lo suficiente para saber que no eres inocente». La conversación comenzó con un silencio espeso, roto solo por la respiración agitada de Andrés. «Fue un error, Claudia. Un error que me perseguirá toda la vida», murmuró, hundiendo el rostro en sus manos. Ella lo miraba con la frialdad que había cultivado como abogada, sin darle el consuelo que él esperaba. «Un error», replicó Claudia con voz baja pero cortante. «Los errores son accidentes, Andrés. Lo tuyo fue una lección». Su hermano levantó la cabeza con ojos enrojecidos, intentando justificarse. «No entiendes. Natalia me buscó en un momento en que estaba vulnerable. Me envolvió con palabras, con gestos. No lo planeé, simplemente ocurrió». Claudia lo interrumpió con un gesto seco de la mano. «Siempre ocurre. Y después llegan las excusas». El médico tragó saliva, consciente de que su hermana no aceptaría justificaciones baratas. Por primera vez en su vida, Andrés se sentía pequeño frente a Claudia. El recuerdo de Natalia lo perseguía como una adicción maldita. Andrés describió entre susurros cómo había sido atraído a esa relación prohibida. Las consultas largas, las conversaciones íntimas, la sensación de ser comprendido. «Ella me hizo sentir visto, Claudia, y yo cedí». Cada palabra salía cargada de vergüenza. Claudia lo escuchaba con atención, pero sin compasión. En su interior, una voz repetía que esa traición no solo afectaba a Rodrigo, sino a toda la familia. Que su hermano, el médico ejemplar, había puesto en riesgo el patrimonio moral que don Mateo había construido con tanto esfuerzo. Claudia abrió una carpeta y la colocó sobre la mesa. «No necesito tus confesiones, Andrés. Tengo pruebas». Él palideció, miró los documentos y se quedó paralizado al reconocer los resultados del ADN. «¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto?». Claudia sostuvo su mirada sin pestañear. «Soy abogada, no una ingenua. Y quiero que entiendas algo. Tu destino depende de cuando yo decida abrir esta carpeta frente al mundo».
El silencio posterior fue más devastador que cualquier grito. Andrés sabía que no podía negociar con su hermana. Ella había tomado el control absoluto de la situación. Por favor, Claudia, suplicó con voz quebrada. Si esto sale a la luz, mi carrera se arruina. ¿Sabes lo que significa para mí la medicina? ¿Sabes lo que construí todos estos años? Claudia se levantó de la silla y caminó lentamente por el despacho. Claro que lo sé. Sé lo que significa luchar toda la vida por un lugar respetado. Y por eso tu traición me duele más. Porque tú, de todos, deberías haber entendido lo que se pierde cuando se juega con la dignidad. Andrés no pudo responder. El peso de sus palabras lo dejó sin aire. El médico intentó acercarse, pero Claudia levantó la mano, manteniendo la distancia. No te acerques, Andrés. Lo que necesito ahora no es un hermano arrepentido, sino un aliado silencioso. Porque créeme, tu silencio puede ser más útil que tus disculpas. Él asintió con torpeza, comprendiendo que la única manera de sobrevivir era obedecer. Haré lo que quieras, prometió. Claudia lo observó unos segundos más, evaluando su sinceridad. Sabía que el miedo podía volverlo obediente, pero también peligroso. Y en esa contradicción estaba el verdadero riesgo. La conversación terminó sin abrazos ni reconciliaciones. Andrés salió del despacho con el cuerpo encorvado, como un hombre derrotado. Claudia lo observó desde la ventana mientras se alejaba, preguntándose si tendría la fuerza para mantenerlo bajo control. Sabía que su hermano no era malvado por naturaleza, pero la debilidad puede ser igual de destructiva que la maldad. Y Natalia había sabido aprovechar esa debilidad como nadie. En ese momento, Claudia reafirmó su propósito. No dejaría que la compasión arruinara su estrategia. Esa noche, don Mateo llamó a Claudia para invitarla a cenar. Ella rechazó con suavidad, alegando trabajo, aunque en realidad necesitaba tiempo para procesar la conversación con Andrés. Se sentó frente al escritorio, encendió una lámpara y volvió a abrir la carpeta. El 99,9% de compatibilidad brillaba como un veredicto. Era una cifra imposible de ignorar, un sello de traición. Mientras repasaba los papeles, comprendió que la verdad era más cruel de lo que imaginaba. Su hermano no era solo un cómplice, era el verdadero protagonista del engaño que había puesto en juego todo. Claudia cerró los ojos un instante y pensó en Rodrigo. El hombre que había gastado $500,000 en una fiesta millonaria para humillarla, orgulloso de un hijo que no le pertenecía. La ironía era tan brutal que casi le provocaba risa. Natalia había jugado con todos, pero sería ella, Claudia, quien diera el golpe final. El disfraz de la calma seguía funcionando, y mientras todos la subestimaban, ella ya tenía la estrategia escrita. El tablero estaba listo, y las piezas comenzaban a moverse hacia un desenlace inevitable. En el silencio de su casa, Claudia se recostó en el sofá y dejó que la penumbra la envolviera. No pensaba en venganza como un capricho, sino como una justicia necesaria. Andrés había elegido el deseo por encima del deber. Rodrigo había preferido la humillación al respeto, y Natalia había apostado por la ambición antes que por la verdad. Ella, en cambio, había decidido esperar. Y en esa espera, en esa serenidad controlada, residía la fuerza que pronto haría estallar todo. El embarazo de Natalia, que al inicio parecía una carta de triunfo, empezó a convertirse en su mayor pesadilla. Cada día se miraba al espejo con la certeza de que Claudia sabía más de lo que aparentaba. Intentaba mantener la sonrisa impecable y la postura de psicóloga segura, pero su voz temblaba en los cócteles, sus gestos la traicionaban en entrevistas y sus ojos buscaban a Claudia con una mezcla de temor y desafío. Rodrigo no lo notaba. Seguía convencido de que su amante era un diamante perfecto en medio de la élite. Sin embargo, para quienes observaban de cerca, la máscara de Natalia comenzaba a resquebrajarse. En una reunión privada, mientras Rodrigo discutía sobre nuevas inversiones millonarias con un grupo de empresarios, Natalia interrumpió con insistencia para hablar de la boda. No podemos esperar más. Amor, el niño merece llegar al mundo con todo en orden, dijo con voz dulce, pero con urgencia. Rodrigo se rió, acariciándole el hombro como quien calma a una niña caprichosa. Tranquila, todo llegará a su tiempo. Primero quiero cerrar estos contratos que asegurarán un patrimonio que nos hará intocables. Natalia sonrió, pero por dentro ardía. Necesitaba sellar su posición antes de que Claudia desatara la tormenta que intuía. Claudia, presente en esa misma velada, observaba cada movimiento sin pronunciar palabra. Había aprendido que el silencio era el arma más poderosa, porque obligaba a los demás a hablar de más. En los ojos de Natalia veía el miedo creciente, un miedo que trataba de ocultar tras risas forzadas y gestos de ternura exagerada hacia Rodrigo.
Cada caricia se convertía en un grito desesperado por aferrarse a un lugar que se había prestado. Claudia bebía lentamente de su copa, disfrutando la escena como quien contempla una obra de teatro sabiendo que el telón caerá en cualquier momento. Esa noche, de regreso a casa, Natalia estalló. En el ático que compartía con Rodrigo, lanzó un vaso contra la pared y gritó: «No entiendes, Rodrigo. No tenemos tiempo. Claudia no es tonta. Algo trama». Él, desconcertado, intentó calmarla. «Claudia es inofensiva, siempre lo ha sido. Lo único que puede hacer es fingir orgullo mientras yo sigo construyendo mi legado». Natalia lo miró con rabia, casi con desprecio. «Te equivocas. Esa mujer es peligrosa. Sus ojos lo dicen todo». Rodrigo, confiado en sus millones y en su imagen pública, no tomó en serio la advertencia. Ese fue su error más grande. Los días siguientes, Natalia intensificó la presión. Organizaba reuniones con decoradores, diseñadores de vestidos y planificadores de bodas, fingiendo que todo estaba bajo control. Pero detrás de cada cita había un propósito claro: acelerar el matrimonio antes de que la verdad explotara. Claudia, desde la distancia, lo notaba todo. La obsesión de Natalia por controlar la narrativa era un reflejo perfecto de su miedo. Y en ese miedo, Claudia encontraba el combustible que necesitaba para seguir sosteniendo su estrategia. El disfraz de la calma seguía funcionando, mientras su enemiga se hundía en su propia ansiedad. En una tarde soleada en Los Ángeles, Rodrigo llevó a Natalia a una entrevista televisiva en un programa de alta gama. La producción resaltaba el lujo, mostrando imágenes del hotel de $500,000 y del futuro heredero Méndez. Rodrigo hablaba con seguridad sobre su imperio, su patrimonio y el futuro brillante de su apellido. Natalia sonreía, pero su risa sonaba hueca, y al final de la transmisión, una periodista la tomó por sorpresa. «¿Y la señora Claudia? ¿Cómo se lleva con usted?». Por un segundo, la amante perdió el control, titubeó y respondió con un tono forzado: «Muy bien, somos como amigas». La incomodidad fue evidente y el clip se volvió viral en pocas horas. Claudia recibió el vídeo en su celular y sonrió con ironía. El mundo comenzaba a notar lo que ella ya sabía: Natalia no estaba preparada para sostener su papel. La psicóloga, que había hecho de su carrera un ejercicio de control emocional, no lograba controlar el suyo propio. «Qué ironía», pensó Claudia. «La mujer que presume entender la mente humana no puede sostener la suya frente a una cámara». Esa contradicción la hizo reír, pero también reforzó su convicción de que el momento de desenmascarar a todos debía llegar pronto, aunque todavía no era la ocasión perfecta. Rodrigo, en cambio, no veía las grietas. Estaba demasiado ocupado en su propio reflejo, en los contratos millonarios que firmaba y en los lujos que presumía. Para él, Natalia seguía siendo el trofeo brillante que demostraba su poder. Cada regalo costoso, cada viaje privado, cada auto de alta gama que le ofrecía era, en su mente, un ladrillo más en el muro de su victoria. Lo que ignoraba era que ese muro estaba lleno de fisuras, y que la mujer a la que había intentado aplastar era la que sostenía en sus manos la dinamita lista para hacerlo estallar. En un movimiento calculado, Claudia comenzó a preparar la logística de su golpe maestro. Contactó a un técnico de confianza, experto en audio y vídeo, y le explicó que necesitaba manipular discretamente los sistemas del hotel donde Rodrigo planeaba su próxima fiesta. «Nada debe fallar», le dijo con tono firme. El hombre aceptó sin hacer preguntas, intrigado por la frialdad de aquella mujer que hablaba como si ya hubiese ensayado 100 veces la venganza. Claudia no dio más detalles, solo entregó instrucciones claras. El tablero se estaba preparando, pieza por pieza. Esa noche, mientras Natalia lloraba en silencio en el baño del ático, Claudia revisaba en su despacho los documentos y fotografías que había recolectado. La diferencia entre ambas era abismal. Mientras una se quebraba bajo la presión, la otra se fortalecía con cada minuto de espera. La calma de Claudia no era debilidad, era estrategia. Sabía que la máscara de Natalia terminaría de romperse sola, y cuando eso ocurriera, el golpe final sería todavía más devastador. No necesitaba apresurarse, la paciencia era su inversión más valiosa. Cuando el teléfono de Claudia sonó y vio el mensaje del técnico confirmando que todo estaba listo, sonrió con una mezcla de alivio y expectativa. Rodrigo había fijado la fecha de la próxima celebración, $500,000 más para anunciar al supuesto heredero. Claudia cerró los ojos un instante, imaginando la escena. «Que lo gasten todo», pensó, «porque ni todo el patrimonio del mundo podrá salvarlos de lo que estoy por hacer». La venganza ya tenía escenario, fecha y protagonistas. Solo faltaba que cayera el telón.
El hotel estaba vacío esa mañana, pero en el rooftop aún se respiraba el eco de las fiestas pasadas. Claudia entró con paso seguro, acompañada de un técnico de confianza que llevaba maletines con cables y equipos. Nadie sospechaba que aquella mujer, aparentemente serena, planeaba convertir ese escenario de lujo en un tribunal público. Caminó por el salón principal como si ya lo poseyera, tocando con la yema de los dedos las mesas, las pantallas, los controles de sonido. Era su ensayo secreto, una antesala al golpe más certero de su vida. El silencio del lugar la envolvía como un aliado. El técnico conectó los dispositivos y mostró a Claudia cómo funcionaría todo. Un clic y la pantalla mostrará lo que usted desee. Nadie podrá detenerlo una vez que inicie, explicó con profesionalismo. Claudia observaba cada detalle, probando el control remoto, escuchando la claridad del audio y verificando que los archivos estuvieran seguros. En la gran pantalla apareció el primer documento del ADN, proyectado con una nitidez que le erizó la piel. Luego, las fotografías de Natalia con Andrés, tan íntimas que ningún argumento podría negarlas. Claudia respiró hondo, consciente del poder que tenía entre las manos. Don Mateo llegó poco después, con su paso lento pero firme. Se apoyó en su bastón y observó a su hija en silencio antes de hablar. Has preparado bien el escenario, Claudia. Pero recuerda, una venganza mal ejecutada puede destruirte a ti también. Ella se giró hacia él con una calma desafiante y respondió: prefiero arder de pie que vivir de rodillas. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce hubo más que palabras. Hubo una transmisión de fuerza, de legado, de esa sangre herrera que no se rinde. Don Mateo suspiró y asintió, reconociendo que su hija estaba lista para librar la batalla. El ensayo continuó con precisión quirúrgica. Claudia pidió repetir varias veces la secuencia, ajustando la música de fondo, el orden de las imágenes, incluso el tiempo entre cada diapositiva. No era solo una venganza, era una representación teatral, y ella sería la directora. El técnico, intrigado, no se atrevió a preguntar nada. Sabía que estaba participando en algo delicado, pero la firmeza de Claudia lo mantenía bajo control. En su mente, ella repetía una y otra vez: todo debe ser perfecto, porque solo tendré una oportunidad. Era como preparar un juicio, con la diferencia de que el jurado serían cientos de invitados de la élite. Mientras revisaba los últimos detalles, recordó la primera humillación, la copa en alto, los aplausos, la sonrisa cruel de Rodrigo. Esa imagen la empujaba a no dudar. No se trataba únicamente de Natalia, ni siquiera de Andrés. Se trataba de Rodrigo, de su arrogancia millonaria, de su forma de creer que el patrimonio podía comprar dignidad. La justicia de Claudia no estaba en un tribunal, sino en exponerlo en su propio escenario, rodeado de todo aquello que él adoraba: lujo, aplausos y máscaras sociales. Y en medio de ese mundo falso, ella mostraría la verdad más brutal. Don Mateo se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. El poder de la verdad es devastador, pero también solitario. Cuando termines, nadie volverá a ver a tu familia igual. ¿Estás preparada para cargar con ese peso? Claudia lo miró fijamente, y por primera vez dejó escapar una sonrisa mínima. He cargado con humillaciones más pesadas, padre. Esta vez cargaré con algo que me pertenece: justicia. El anciano la observó con orgullo, aunque en el fondo le dolía ver a su hija endurecida por el dolor. Sabía que ya no había marcha atrás. El técnico cerró su laptop y anunció que todo estaba listo. Claudia le entregó un sobre con dinero, agradeciendo su discreción. No me busque cuando esto acabe, añadió con voz firme. El hombre asintió, guardó el sobre y se retiró sin mirar atrás. En la sala volvió a reinar el silencio, roto solo por el zumbido de los equipos en reposo. Claudia se quedó de pie frente a la pantalla gigante, imaginando el rostro de Rodrigo cuando todo saliera a la luz. En su mente, ya podía escuchar el murmullo de los invitados, el escándalo, la caída. De regreso a casa, Claudia pasó frente a boutiques de alta gama, restaurantes llenos de empresarios y autos lujosos que circulaban como trofeos rodantes. El contraste era tan evidente que casi la hizo sonreír. Mientras Rodrigo se preocupaba por acumular apariencias, ella se preparaba para destruirlas todas con un solo movimiento. Pensó en la paradoja de la vida. $500,000 invertidos en una fiesta podían convertirse en la inversión más costosa de su ruina. Esa reflexión le dio aún más fuerza para continuar, convencida de que el lujo vacío jamás podría resistir al peso de la verdad. Esa noche, frente al espejo de su habitación, Claudia practicó incluso sus gestos. Quería llegar a la fiesta con una calma imperturbable,
con la seguridad de alguien que ya había ganado antes de empezar. Se colocó diferentes trajes, probó peinados, hasta que eligió un vestido sobrio que transmitía autoridad sin necesidad de ostentación. «No necesito brillar más que ellos, necesito que la verdad brille por mí», murmuró. Y al repetirlo, se sintió lista. La Claudia que alguna vez había sido humillada estaba muerta. La que se reflejaba en el espejo era una estratega. Antes de dormir, abrió la carpeta con los documentos una vez más. El 99,9% de compatibilidad seguía ahí, frío y devastador. Lo cerró lentamente, como quien acaricia un arma antes de guardarla. El silencio de la noche era profundo, pero en el interior de Claudia había una tormenta perfectamente controlada. El ensayo había salido bien, las piezas estaban listas y el reloj avanzaba hacia el gran día. Ella apagó la luz, y en la oscuridad se permitió una última reflexión. El espectáculo de su ruina ya está escrito. Solo falta el público. ¿Y tú? La venganza siempre es justicia, o al vengarse Claudia corre el riesgo de volverse igual que Rodrigo y Natalia. El sol bañaba Beverly Hills con un resplandor dorado cuando los invitados comenzaron a llegar al hotel. Los autos de alta gama se detenían frente a la alfombra roja, mientras fotógrafos y periodistas disputaban el mejor ángulo. Rodrigo había ordenado que todo brillara como nunca antes. Flores importadas, cortinas de seda, mesas rebosantes de champán francés. Cada detalle estaba pensado para gritar poder y patrimonio. Para él, esa noche no era solo una celebración, era la coronación de su imperio. Sonreía satisfecho, convencido de que el lujo que lo rodeaba era suficiente para silenciar cualquier sombra. Natalia apareció de su brazo, radiante en un vestido diseñado en París, con pedrería que brillaba como estrellas bajo los focos. Caminaba con seguridad, consciente de que todos los ojos estaban puestos en su vientre, el supuesto heredero que consolidaba su lugar. Saludaba con gracia, lanzando frases dulces a los periodistas y en cada palabra reforzaba la imagen de madre perfecta. Rodrigo la miraba con orgullo, como si ella fuese el trofeo más preciado de su vida millonaria. Juntos posaron para la prensa, convencidos de que nada podría manchar ese día dorado. Claudia llegó más tarde, sola, vestida de negro impecable. No llevaba joyas ostentosas ni buscaba llamar la atención, pero logró lo contrario. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Había en su porte algo distinto, una serenidad que contrastaba con el espectáculo exagerado de Rodrigo y Natalia. Caminó con paso seguro por la alfombra, saludó con una sonrisa educada a los periodistas y se dirigió al salón sin detenerse demasiado. No necesitaba explicaciones, su simple presencia era suficiente para provocar murmullos. Claudia sabía que la verdadera batalla comenzaba en silencio. Dentro del hotel, la decoración superaba cualquier expectativa. Columnas forradas en terciopelo, lámparas de cristal importadas y un escenario central iluminado como si fuese la entrega de un premio internacional. Rodrigo se movía entre los invitados con la arrogancia de un rey moderno, repitiendo historias de contratos, inversiones y fortunas. Cada palabra reforzaba su imagen de millonario imbatible. Claudia lo observaba desde la distancia, sosteniendo una copa sin beber. Parecía indiferente, pero por dentro evaluaba cada rincón, cada movimiento, como un abogado revisando un expediente antes de presentar la evidencia definitiva. Natalia disfrutaba del protagonismo como nunca. Conversaba con actrices, empresarios y políticos, riendo con esa dulzura fingida que había perfeccionado. Sin embargo, de vez en cuando su mirada se desviaba hacia Claudia, y en ese instante la máscara se agrietaba. Era un gesto rápido, pero suficiente para delatar su nerviosismo. Claudia no necesitaba más. El miedo de Natalia era la confirmación de que el plan iba en la dirección correcta. En cambio, Rodrigo seguía ciego, creyendo que su amante deslumbraba a todos y que su esposa solo estaba allí para cumplir un papel secundario. La música comenzó a sonar y los invitados fueron conducidos al rooftop, preparado como un escenario de ensueño. Mesas cubiertas de manteles dorados, copas de cristal fino y una vista panorámica de Los Ángeles que quitaba el aliento. Rodrigo levantó la voz para agradecer la presencia de todos y anunció que esa sería una noche histórica. Claudia se sentó en una mesa lateral, cerca de los controles de sonido, como si todo fuera casualidad. En realidad, ya había entregado discretamente un pendrive al técnico que controlaba el sistema. La verdad estaba lista, aguardando su momento. Mientras Rodrigo continuaba su discurso, el ambiente se llenaba de halagos y aplausos. Los invitados hablaban de su inteligencia, de sus inversiones millonarias, de cómo había convertido su empresa en un ejemplo de éxito. Claudia escuchaba sin pestañear,
como si se tratara de un juicio en el que la defensa se enorgullece demasiado antes de que aparezca la prueba clave. Miró la pantalla gigante en silencio, imaginando el momento en que esa arrogancia se transformaría en horror. Cada palabra de Rodrigo era una soga que él mismo ajustaba alrededor de su cuello. El tiempo avanzaba y Natalia comenzaba a impacientarse. Se inclinó hacia Rodrigo y susurró algo que Claudia no alcanzó a escuchar, pero vio el gesto de urgencia en su rostro. Rodrigo la tranquilizó con una caricia y continuó con su espectáculo. Claudia lo observaba con calma, disfrutando de la ironía. Mientras él hablaba de futuro, ella tenía en su bolso los documentos que demostrarían que ese futuro era una mentira. El contraste era tan abrumador que por un instante sintió compasión, pero enseguida lo sofocó. La compasión no tenía cabida en aquel escenario. La orquesta cambió a un tono solemne y las luces se enfocaron en el escenario. Rodrigo tomó el micrófono y anunció que pronto compartiría un mensaje especial. Los invitados guardaron silencio, expectantes. Natalia tomó su mano, sonriente, mientras las cámaras captaban cada segundo. Claudia respiró hondo, acariciando el control remoto en su bolso. Sabía que el clímax estaba cerca, que en cuestión de minutos la verdad rompería la fachada perfecta que Rodrigo había levantado con dinero. Nadie sospechaba que esa noche dorada estaba a punto de teñirse de escándalo. El murmullo del público aumentó cuando Rodrigo pidió levantar las copas. Hoy celebramos el inicio de una nueva era para mi familia y para mi legado, proclamó con voz fuerte. Claudia lo miraba fijamente, con los labios apretados en una sonrisa serena. En ese instante comprendió que había llegado el momento. El ensayo estaba hecho, el escenario preparado y el público reunido. Solo faltaba que cayera el telón para que la verdad se mostrara con toda su crudeza. El día dorado de Rodrigo estaba a punto de convertirse en la noche más oscura de su vida. Mientras Rodrigo se regodeaba en su fiesta, Andrés vivía una batalla silenciosa que lo consumía. No podía dormir, no podía concentrarse en sus pacientes y el bisturí que siempre manejó con firmeza ahora le temblaba en las manos. El secreto lo carcomía día y noche, recordándole que el hijo que todos celebraban como heredero legítimo era suyo. Bebía más de la cuenta, como si el alcohol pudiera borrar la imagen de Natalia en su consultorio, esa primera vez que cruzaron el límite. Su conciencia, antes tan limpia, se había transformado en un laberinto oscuro del que no encontraba salida. Una tarde, al salir del hospital, encontró a Natalia esperándolo en el estacionamiento. Llevaba gafas oscuras, un vestido caro y la arrogancia intacta. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza. Andrés miró alrededor, temiendo ser visto, y la condujo hasta su coche. Dentro, el silencio se volvió insoportable. «Tienes que calmarte», insistió ella. Rodrigo no sospecha nada, y Claudia jamás se atrevería a arruinar a su propia familia. Andrés la interrumpió con rabia contenida. «Claudia ya sabe la verdad. Lo vi en sus ojos, Natalia. Nos tiene en sus manos». Por primera vez, la amante perdió la compostura. Natalia lo miró con desprecio, como si fuera un niño asustado. «No seas dramático. Claudia puede sospechar, pero no tiene pruebas». Andrés golpeó el volante con la mano abierta. «Si las tiene. Yo la conozco. No mueve un dedo sin pruebas. Si se mantiene en silencio es porque está esperando el momento justo». Natalia intentó ocultar su nerviosismo, pero sus labios temblaban. «Entonces más razón para apurar la boda. Una vez que Rodrigo y yo estemos casados, nadie podrá derribarnos. Ella quedará como una mujer resentida y tú seguirás siendo el hermano perfecto». Andrés cerró los ojos, sintiendo que cada palabra lo hundía más. Esa misma noche, Andrés apareció en el apartamento de Claudia. Estaba despeinado, con el rostro desencajado y olor a whisky. Claudia lo miró con calma, como si hubiera estado esperando esa visita. «No aguanto más», confesó él, dejándose caer en el sofá. «Vas a destruirme, lo sé. Pero antes quiero pedirte algo, no arrastres a papá en esto». Él no lo soportaría. Claudia lo observó en silencio unos segundos y luego respondió. «Papá soportó guerras legales más duras que esta. Lo que no soporta es la mentira. Y eso, Andrés, es lo que tú le has dado». Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo. Andrés rompió en llanto, algo inusual en un hombre acostumbrado a controlar emociones en salas de emergencia. «No quería que todo saliera así. Pensé que podía manejarlo, que sería un secreto enterrado. Natalia me convenció de que nadie lo descubriría. Y ahora siento que mi vida entera se derrumba». Claudia lo escuchó sin moverse, con una frialdad que contrastaba con su desesperación. «La diferencia entre tú y yo, Andrés, es que yo aprendí a vivir con mis heridas.
Tú, en cambio, preferiste esconderlas debajo de la piel. Y ahora están pudriendo todo lo que tocas. Al día siguiente, los rumores comenzaron a crecer. Algunos médicos cercanos a Andrés comentaban que lo veían distraído, bebiendo más de lo normal, actuando extraño. Claudia, al escuchar estas habladurías, comprendió que su hermano ya no era dueño de sí mismo. Rodrigo, ocupado con la fiesta, no prestaba atención. Y Natalia, en su burbuja de lujo y vestidos de alta gama, lo miraba con indiferencia, como si su colapso no tuviera importancia. Para ella, Andrés había dejado de ser un aliado, se había convertido en una amenaza que debía callar. Claudia lo entendía y, aunque le dolía, no tenía intención de salvarlo. El gran golpe llegó durante la celebración, cuando todos bebían y aplaudían los discursos de Rodrigo. Claudia estaba sentada en su mesa, con la serenidad de una actriz que espera su entrada. De pronto, un sobre apareció en su lugar, colocado discretamente por una mano desconocida. Lo abrió y encontró fotografías de ella en compañía de un hombre, en un café de años atrás. Las imágenes estaban tomadas desde ángulos maliciosos, insinuando una relación que jamás existió. Era una trampa, un intento desesperado de desacreditarla. Claudia sonrió con frialdad, consciente de que alguien jugaba sucio para neutralizarla. Andrés, mientras tanto, se tambaleaba entre los invitados, con los ojos vidriosos y el vaso siempre lleno. Natalia lo observaba con disgusto, temiendo que en cualquier momento se quebrara frente a todos. Se acercó a él y le susurró al oído: «Compórtate o arruinarás todo». Él la apartó bruscamente, atrayendo miradas curiosas. Claudia, desde la distancia, tomó nota de la escena. Cada gesto de su hermano confirmaba que el colapso estaba cerca. La tensión crecía, el ambiente se cargaba de electricidad, y ella sabía que pronto llegaría la hora de revelar lo que había guardado con tanto cuidado. Rodrigo seguía ignorante de todo, convencido de que esa noche era la cumbre de su vida. Saludaba a inversionistas, hablaba de patrimonio y contratos millonarios, sin notar que el edificio emocional sobre el que se sostenía estaba a punto de desplomarse. Claudia lo miraba y pensaba en lo irónico que era. Él creía controlar el guión, pero en realidad era un actor secundario en la obra que ella estaba dirigiendo. Natalia temblaba. Andrés se derrumbaba y los invitados aplaudían sin saber que se encontraban en la antesala de un escándalo monumental. Todo estaba a punto de estallar. Cuando la música subió de volumen y las luces se enfocaron nuevamente a Rodrigo, Claudia acarició el sobre con las fotos falsas y lo guardó en su bolso. No tenía miedo, porque sabía que la verdad que llevaba preparada era mucho más poderosa que cualquier intento de difamación. Miró alrededor y respiró hondo. El colapso de Andrés, la ansiedad de Natalia y la soberbia de Rodrigo eran piezas del mismo tablero. Y en ese tablero, ella estaba a punto de hacer la jugada final que cambiaría para siempre la historia de todos. La velada alcanzaba su punto más alto cuando Rodrigo, satisfecho con la atención recibida, pidió silencio golpeando suavemente la copa con una cucharilla. Las luces se enfocaron en él. La música se detuvo y las miradas de más de 200 invitados se fijaron en su figura. Con una seguridad teatral, tomó el micrófono y comenzó a hablar de logros empresariales, de contratos millonarios recién firmados y de cómo sus inversiones aseguraban un futuro próspero para su apellido. Claudia, sentada entre magnates y socialites, lo miraba sin pestañear, sabiendo que cada palabra lo acercaba más a su ruina. Rodrigo continuaba, orgulloso, relatando cómo había transformado un pequeño negocio en un imperio de tecnología de alta gama. El esfuerzo, la visión, la disciplina, repetía, son las llaves de un patrimonio que ningún obstáculo podrá destruir. Los aplausos resonaban como un coro de aprobación, mientras Natalia, a su lado, sonreía como si fuese la protagonista de una película romántica. Acariciaba su vientre con delicadeza calculada, consciente de las cámaras. La escena parecía perfecta, diseñada para la portada de una revista de lujo, pero detrás de esa fachada la tensión crecía como un veneno invisible. Claudia mantenía el control remoto oculto en su bolso, acariciándolo con la yema de los dedos como si fuera un talismán. No era ansiedad lo que sentía, sino una serenidad helada, fruto de semanas de preparación. Cada discurso de Rodrigo era un ladrillo más en el pedestal que él mismo estaba construyendo, y que ella derrumbaría con un solo clic. Los invitados reían, brindaban y hablaban de negocios, ajenos a que estaban a punto de presenciar un espectáculo que cambiaría la percepción que tenían de la familia Méndez para siempre. El aire estaba cargado de electricidad. En medio del salón, Andrés se tambaleaba con un vaso de whisky, luchando contra su propio colapso. Su rostro desencajado contrastaba con el ambiente festivo, y algunos invitados ya comenzaban a murmurar.
Natalia intentó sujetarlo discretamente, pero él la apartó con brusquedad. «No me toques», susurró con furia, lo suficiente para que quienes estaban cerca giraran la cabeza. Claudia lo observaba con calma. Sabía que no necesitaría forzarlo, porque él mismo acabaría confirmando lo que ella planeaba revelar. El médico ejemplar se estaba convirtiendo en la grieta más visible del espectáculo. Rodrigo alzó la copa y pidió a todos los presentes que hicieran lo mismo. El brillo del cristal se multiplicó bajo las luces, creando un resplandor deslumbrante. Hoy celebramos el futuro, el nacimiento de un hijo que llevará nuestro nombre a la cima. Brindemos por el heredero de los Méndez, por el niño que garantizará que este legado millonario continúe creciendo. Los invitados aplaudieron con fervor, levantando sus copas en un gesto casi ritual. Claudia respiró hondo, conteniendo una sonrisa. El momento que había esperado había llegado. El brindis era la antesala perfecta para destapar la verdad. El murmullo de la multitud se mezcló con el tintinear de las copas. Algunos invitados gritaban felicitaciones, otros grababan la escena con sus teléfonos para inmortalizarla en redes sociales. Rodrigo disfrutaba cada segundo, alimentando su ego con el aplauso. Natalia, sin embargo, no podía ocultar el temblor en sus manos. Claudia lo notó, y esa mínima señal fue suficiente para confirmar que el amante estaba a punto de derrumbarse. Nadie escapa a la verdad, pensó, y con un movimiento casi imperceptible deslizó el control remoto fuera del bolso, preparándolo para la acción. Rodrigo, exaltado por la ovación, besó la mano de Natalia y proclamó con voz fuerte: «Este hijo será la corona de mi vida. Hoy comienza una nueva era para los Méndez». Los invitados vitorearon con entusiasmo. Algunos incluso se pusieron de pie. Claudia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de satisfacción anticipada. Había esperado pacientemente ese instante, el punto exacto en que el orgullo de Rodrigo alcanzara su mayor altura, para que la caída fuese brutal. La justicia, pensó, es más contundente cuando el culpable se cree invencible. En ese momento, el salón entero parecía contener la respiración. Claudia levantó lentamente su copa, imitando a los demás, pero con una serenidad tan fría que contrastaba con el bullicio. Su mirada se clavó en Rodrigo, quien la observó por un segundo con una mezcla de burla y triunfo. «Brindemos», repitió él, saboreando la humillación que creía eterna. Claudia inclinó apenas los labios en una sonrisa casi invisible y deslizó el dedo sobre el botón del control remoto. El gesto fue tan pequeño que nadie lo notó, pero el impacto sería imposible de ignorar. Las luces se atenuaron ligeramente, y la pantalla gigante detrás del escenario parpadeó. Rodrigo, pensando que era parte del espectáculo, extendió los brazos como si presentara su imperio. La multitud esperaba fuegos artificiales o imágenes conmemorativas, pero lo que estaban a punto de ver sería mucho más devastador que cualquier despliegue de lujo. Claudia sostuvo el control en su regazo, con los ojos fijos en el escenario. El brindis había terminado, y con él, también la ilusión de Rodrigo. La verdad estaba lista para emerger como un veneno que nadie podría detener. Mientras los invitados aún tenían las copas en alto, Claudia presionó el botón. La calma se apoderó de su cuerpo, como si al hacerlo hubiese soltado todo el peso que llevaba encima. El murmullo comenzó a apagarse, la música se detuvo y en la pantalla apareció la primera imagen. Rodrigo no lo notó de inmediato, pero Claudia sí. El clímax que había soñado por fin se hacía real. Y aunque el salón aún no comprendía lo que estaba sucediendo, ella sabía que el mundo de los Méndez estaba a punto de estallar en mil pedazos. El silencio cayó como una losa cuando la pantalla gigante mostró el primer documento. Nadie entendió al principio: nombres, fechas, sellos de laboratorio. Rodrigo miró confundido, creyendo que era un error técnico, hasta que distinguió las palabras prueba de ADN y el nombre de Natalia Suárez. La multitud empezó a murmurar, mientras los empresarios y políticos intercambiaban miradas incómodas. Claudia permanecía en su asiento, inmóvil, observando el desconcierto. Sus labios dibujaban una sonrisa helada, apenas perceptible. La bomba que había guardado durante semanas acababa de explotar frente a la élite de Los Ángeles. La segunda diapositiva apareció sin compasión, un cuadro comparativo con el ADN de Andrés Herrera, su propio hermano. El resultado brillaba en letras claras: 99,9% de compatibilidad. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Algunos invitados incluso se pusieron de pie. Rodrigo palideció, incapaz de asimilar lo que estaba leyendo. Natalia trató de reír nerviosa, balbuceando que era una falsificación, pero nadie la escuchaba. Andrés,
sentado a pocos metros, sintió que el mundo se le derrumbaba encima. Sus manos temblaban, el vaso de whisky cayó al suelo y el sonido del cristal roto marcó el inicio del escándalo. De repente, las imágenes cambiaron y comenzaron a proyectarse fotografías íntimas. Natalia y Andrés en un consultorio, abrazos furtivos, besos robados en pasillos discretos. No eran montajes, eran pruebas irrefutables. Los flashes de las cámaras de los periodistas se encendieron con furia, capturando cada detalle. La multitud enmudeció, como si el aire se hubiera congelado. Rodrigo, en shock, miraba a su amante y luego a su cuñado, sin comprender cómo había podido ser engañado de esa manera. Claudia, serena, no apartaba la vista de la pantalla. Era el golpe final, la humillación que Rodrigo había querido darle, de vuelta multiplicada. Natalia se levantó de la silla con lágrimas falsas, gritando: «Es mentira, todo es un montaje». Intentó correr hacia la consola para detener la proyección, pero dos guardias del hotel la bloquearon. La multitud comenzó a abuchearla, señalándola con indignación. Rodrigo, rojo de ira, le gritó: «Dime que no es cierto». Ella lo miró desesperada, buscando palabras, pero antes de que pudiera hablar, Andrés se levantó tambaleante. Con el rostro desencajado y la voz quebrada, gritó: «Es verdad, ese hijo es mío». El murmullo se transformó en un grito colectivo. La sala entera estalló en escándalo. Rodrigo avanzó hacia Andrés con los puños apretados, pero varios invitados lo detuvieron. La escena parecía sacada de una tragedia griega, con la élite como testigo involuntario. Natalia intentaba justificarse entre sollozos, alegando que había sido un error, que estaba confundida. Pero nadie le creía. Las imágenes en la pantalla lo habían dicho todo. Claudia no necesitaba pronunciar palabra, la verdad hablaba por ella. Se limitó a levantar su copa y beber un sorbo lento, disfrutando del espectáculo de ruina que había diseñado con precisión. Era la confirmación de que su paciencia había valido cada segundo. Los invitados comenzaron a abandonar el salón uno por uno, arrastrando consigo rumores que correrían como pólvora por toda la ciudad. Los empresarios retiraban discretamente sus tarjetas de presentación. Los políticos evitaban mirar a Rodrigo, y los artistas susurraban entre ellos con gestos de burla. En cuestión de minutos, la reputación millonaria del empresario comenzó a desmoronarse frente a sus ojos. Claudia se recostó en su silla, cruzó las piernas y observó la caída como quien contempla una obra maestra. No necesitaba hablar, la escena hablaba por sí sola. Rodrigo había sido derrotado públicamente. Andrés, devastado, se cubría el rostro con las manos mientras Natalia intentaba acercarse para manipularlo de nuevo. Él la apartó con violencia, gritando: «Me destruiste». Rodrigo, fuera de sí, gritaba insultos contra los dos, llamándolos traidores, maldiciendo el día en que los había dejado entrar en su vida. Claudia lo miraba con frialdad y pensó en la ironía. El hombre que había gastado $500,000 en exhibirla como una mujer vencida, ahora era exhibido como el hazmerreír de la ciudad. La justicia tenía un sabor amargo y delicioso al mismo tiempo. El director del evento apagó las luces de la pantalla, pero ya era demasiado tarde. Los teléfonos de los invitados habían capturado cada detalle, y en cuestión de minutos las imágenes comenzarían a circular en redes sociales. Rodrigo se dejó caer en una silla, sin fuerzas para levantarse, mientras Natalia lloraba desesperada y Andrés apenas lograba mantenerse en pie. Claudia, en contraste, se levantó con elegancia, recogió su bolso y caminó hacia la salida. No necesitaba quedarse más, su obra maestra ya estaba consumada. El público había visto lo que necesitaba ver. Don Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la escena, se acercó a su hija antes de que saliera del salón. Le tomó la mano y susurró: «Te dije que la verdad es como el fuego. Lo has soltado, y ahora arde para todos». Claudia lo miró con serenidad y respondió: «Sí, padre. Y que cada uno se queme con las llamas que encendió». Los dos caminaron hacia la salida, atravesando el pasillo de miradas incrédulas y murmullos constantes. La dignidad de Claudia brillaba en contraste con el desastre de los Méndez. Había logrado lo que nadie creía posible. Afuera, la prensa esperaba ansiosa, pero Claudia pasó entre los flashes con una calma indestructible. No dio declaraciones, no respondió preguntas, solo avanzó con la frente en alto, escoltada por su padre. Detrás de ella quedaba el eco de una fiesta convertida en ruina, un espectáculo millonario reducido a cenizas. Y aunque el escándalo apenas comenzaba, Claudia sabía que esa noche había sellado su victoria. En su mirada no había rencor, solo la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre termina por abrirse camino. «¿Y tú?»,
El dolor de ver a toda tu familia expuesta en público justifica la satisfacción de desenmascarar una traición. Los murmullos no tardaron en transformarse en un caos ensordecedor. Los invitados, antes dispuestos a brindar con Rodrigo, ahora se alejaban de él como si fuera un apestado. Empresarios que horas antes le prometían inversiones millonarias evitaban darle la mano. Políticos de renombre se marchaban discretamente por las salidas laterales. El salón, adornado con lujo y detalles de alta gama, se convirtió en una jaula donde Rodrigo era el espectáculo de la vergüenza. Claudia, desde un rincón, observaba el desplome con serenidad. No necesitaba intervenir. Su esposo se hundía solo en el barro de su propia soberbia. Rodrigo intentó salvar las apariencias. Se levantó del asiento, golpeó la mesa y gritó que todo era un montaje, una conspiración en su contra. Pero sus palabras resonaban huecas, carentes de credibilidad. Nadie confiaba ya en el hombre que había presumido durante años de un patrimonio intocable. Natalia, llorando sin convicción, buscaba consuelo entre las invitadas, pero todas se apartaban con gesto de rechazo. Andrés, cabizbajo, se había convertido en una sombra, incapaz de sostener la mirada de nadie. Cada uno representaba una pieza caída del Imperio Méndez. Claudia se permitió caminar lentamente hacia el centro del salón. Su vestido negro contrastaba con el dorado del decorado, como si ella fuese la sombra que había venido a cubrir la luz falsa de esa fiesta. No dijo nada, no necesitaba palabras. La simple seguridad de sus pasos bastaba para dejar claro que aquella noche ya tenía dueña. Los periodistas captaban su imagen con frenesí, registrando la serenidad de la mujer que había sobrevivido a la humillación para convertirse en testigo de la caída del hombre que quiso destruirla. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Los socios más cercanos de Rodrigo comenzaron a acercarse con preguntas punzantes. ¿Qué significa esto?, exigió un inversionista asiático. ¿Cómo pretende que confiemos en usted después de este escándalo?, replicó otro. Rodrigo intentó defenderse, pero su voz se quebraba. Balbuceaba explicaciones sin coherencia, repitiendo que todo era un ataque personal, un intento de Claudia por vengarse. Sin embargo, la evidencia proyectada aún ardía en la memoria de todos. Era imposible negar lo que habían visto con sus propios ojos. Su credibilidad, su prestigio y sus contratos millonarios se evaporaban frente a él. Natalia, incapaz de resistir la presión, se dirigió a la salida. La multitud se apartaba a su paso, pero no con admiración, sino con repulsión. Los murmullos la llamaban trepadora, mentirosa, oportunista. Afuera, la prensa la rodeó como un enjambre, lanzándole preguntas que ella no supo responder. Huyó despavorida entre flashes y gritos, dejando a Rodrigo solo con el desastre. Claudia la vio desaparecer y pensó en lo irónico de su destino. La mujer que había intentado ascender al mundo de lujo y alta gama terminaba huyendo como una fugitiva, cargando con el peso de su propia ambición. El salón se fue vaciando poco a poco. Los músicos guardaban sus instrumentos, los meseros retiraban copas y platos que nadie terminaría. Rodrigo, en cambio, permanecía de pie en el centro, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. Claudia lo miró un instante, y en esa mirada no había odio, sino indiferencia. Había aprendido que el verdadero castigo no siempre es la rabia, sino la indiferencia hacia quien creyó tener poder absoluto. Rodrigo no merecía ni su odio, porque la vida ya lo estaba castigando de la manera más cruel, arrebatándole el respeto que tanto veneraba. Andrés seguía sentado en una esquina, como un niño castigado. Claudia lo observó y por un instante sintió un atisbo de compasión. Su hermano no había buscado destruirla con premeditación, pero su debilidad lo había arrastrado al mismo abismo que a Rodrigo y Natalia. No se acercó a él. Comprendía que el tiempo sería su juez más implacable. Andrés no perdería contratos ni lujos, pero sí la reputación de médico ejemplar, construida con años de esfuerzo. Esa pérdida, pensó Claudia, era aún más dolorosa que cualquier golpe económico. Cuando la multitud se dispersó, Rodrigo se acercó a Claudia con furia contenida. ¿Estás feliz? ¿Esto es lo que querías?, le escupió con los dientes apretados. Ella lo miró fijamente, sin pestañear, y respondió con voz serena: yo no quería nada. Solo quería que la verdad hablara. Y lo hizo. Rodrigo levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo. Alrededor, quedaban aún periodistas y testigos, todos listos para registrar cada gesto. Sabía que un solo movimiento lo hundiría aún más. Bajó el brazo con rabia, derrotado, consciente de que ya no tenía control sobre nada. Los flashes seguían captando imágenes. Rodrigo, solo y humillado, contrastaba con Claudia,
erguida y elegante. La prensa internacional ya difundía el escándalo. El millonario Rodrigo Méndez, traicionado por su amante y su cuñado. En cuestión de minutos, su nombre estaba en boca de todos, no por sus inversiones o contratos, sino por la farsa de su vida personal. Claudia, en cambio, salía fortalecida, no por venganza, sino por haber demostrado que la dignidad no se compra con dinero. El salón, antes símbolo de prestigio, se había convertido en un cementerio de apariencias. La noche terminó con un silencio extraño. Rodrigo quedó sentado solo, con la copa vacía entre las manos, mientras los últimos invitados abandonaban el lugar. Claudia se retiró con paso firme, sin mirar atrás. Afuera la esperaba don Mateo, quien la recibió con un gesto de orgullo contenido. El imperio se derrumbó, hija, le dijo. Ella asintió en silencio, consciente de que lo que había comenzado como una fiesta millonaria había terminado como una lección inolvidable para todos. La caída de Rodrigo no fue por falta de dinero, sino por falta de verdad. Rodrigo permanecía en el centro del salón vacío, con los ojos rojos y la camisa arrugada, como un rey destronado que se niega a aceptar su derrota. Los meseros recogían los restos de la fiesta, evitando mirarlo directamente, mientras algunos fotógrafos lo seguían captando en su desgracia. Cada flash era un golpe a su ego, un recordatorio de que había perdido el poder que tanto presumía. En su rostro no quedaba rastro del hombre arrogante que levantó una copa horas antes, solo quedaba la sombra de alguien que sabía que lo había perdido todo en un instante. Claudia se mantenía de pie junto a don Mateo, observando en silencio cómo su esposo se desmoronaba frente a todos. Rodrigo se levantó de golpe y caminó hacia ella con una rabia contenida que amenazaba con estallar. ¿Crees que has ganado?, gritó con la voz rota. Esto no termina aquí. Don Mateo se adelantó con firmeza, interponiéndose entre ambos. El bastón golpeó el suelo con un sonido seco, como una sentencia. Basta, Rodrigo. No hay victoria para ti, porque tu derrota ha sido pública, y no hay millonario que compre el respeto cuando lo pierde. Los periodistas, atentos, captaron cada palabra de aquel enfrentamiento. Rodrigo intentó recuperar la compostura, pero el sudor en su frente y el temblor en sus manos lo traicionaban. Don Mateo lo señaló con dureza. Humillaste a mi hija, la expusiste con crueldad, y ahora el mundo ve quién eres realmente, un hombre pequeño detrás de una fortuna inflada. Claudia no pronunció palabra. Su silencio era un látigo más fuerte que cualquier insulto. Rodrigo sintió que las piernas le fallaban, pero la ira le impedía caer. Estaba atrapado entre el orgullo y la vergüenza. Natalia, que había regresado en busca de Rodrigo, apareció con los ojos hinchados de tanto llorar. Intentó acercarse a él, pero Rodrigo la apartó bruscamente, gritándole que lo había destruido. Tú y tu hijo bastardo me arruinaron, vociferó, haciendo que varios invitados lo grabaran en directo. Natalia retrocedió, humillada, y salió corriendo del salón sin mirar atrás. Aquella escena fue la confirmación final de que todo estaba perdido para él. Ni su amante ni su hermano podían ya sostener la fachada de grandeza que había construido durante años. El ambiente era insoportable. Rodrigo, fuera de control, tomó una copa de cristal y la arrojó contra el suelo, que se cubrió de fragmentos brillantes como un espejo roto de su propia vida. El estruendo hizo que todos guardaran silencio. Todos me pagarán por esto, rugió con la voz quebrada. Algunos invitados se alejaron asustados, mientras otros lo miraban con desprecio. La violencia de su gesto fue la prueba irrefutable de que había perdido el control. Don Mateo se mantuvo firme, con la mirada fija en él, como si esperara el derrumbe final. Andrés, pálido y tambaleante, intentó acercarse para calmarlo, pero Rodrigo lo empujó con furia. «Traidor, me robaste todo», le gritó, empujándolo hasta hacerlo chocar contra una mesa. El médico no respondió, apenas se sostuvo en pie, cargando con la culpa de su error. Claudia miró la escena con una mezcla de repulsión y compasión silenciosa. No había necesidad de intervenir. Rodrigo se estaba destruyendo solo, y cada palabra que gritaba era un clavo más en el ataúd de su reputación. Era la caída del tirano, vista en vivo por todos. El personal del hotel intentó contener la situación, pero Rodrigo los apartó con brusquedad. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada, buscando un culpable al que culpar de su desgracia. Claudia se mantuvo serena, sabiendo que su silencio era más poderoso que cualquier provocación. Don Mateo, en cambio, lo enfrentó con una calma implacable. Un hombre puede perder dinero y recuperarlo. Lo que jamás recupera es la honra que arroja al suelo. Tú mismo la has destrozado, Rodrigo, y no habrá contrato millonario que pueda devolvértela.
Sus palabras resonaron como un eco definitivo. Rodrigo intentó responder, pero la voz se le quebró en un sollozo disfrazado de furia. Por un instante, todos vieron al hombre detrás del imperio. Un ser frágil, roto, incapaz de sostener el peso de su propia mentira. Claudia lo observó con una frialdad absoluta. No necesitaba pronunciar sentencia, la vida ya lo había hecho. Dio media vuelta y se dirigió hacia la salida junto a su padre, sin mirar atrás. Rodrigo quedó solo en medio de la sala, rodeado de fragmentos de vidrio, con el orgullo hecho trizas y sin nadie dispuesto a recogerlo. Afuera, la prensa esperaba con las cámaras listas, pero esta vez Claudia caminó con paso aún más firme que antes. No hubo declaraciones, solo un gesto de dignidad que contrastaba con el desastre que había quedado atrás. Don Mateo la acompañaba en silencio, consciente de que lo que acababan de presenciar no era solo la ruina de un hombre, sino el fin de una era de arrogancia y prepotencia. Rodrigo, el tirano que había querido humillar a su esposa, había terminado humillado por su propio carácter. El verdadero derrumbe no había sido económico, sino moral. ¿Piensas que lo que acabas de ver fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando, en pleno día de su boda, 7 amantes decidieron vengarse de la manera más cruel, dejando la calva frente a todos y con una nota que decía: "Ahora estás hermosa". Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de las 7 amantes de mi marido me dejaron calva en el día de mi boda, porque lo que sucedió después es algo que jamás podrás olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.